Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, en esta hermosa y bendecida hora. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más estar delante de su presencia para poder adorarle, para poder glorificar y bendecir su santo nombre. Dios bendiga a los hermanos, a los amigos que nos van a sintonizar en esta hermosa tarde. Es un privilegio poder compartir, hermanos, la palabra del Señor. Queremos reflexionar en esta tarde. Es bueno, hermano, tomar un momento para reflexión en lo que es la palabra de Dios y a la vez, hermanos, compartimos estos momentos. El propósito es de siempre, hermanos, mantenernos en comunicación, llevar, hermanos, un consejo a través de la palabra, ya que es la única que nos aconseja, que nos dirige, nos guía, es la palabra de Dios. Gloria a Jesús, damos gracias en esta hermosa y bendecida hora porque nos permite poder, hermanos, compartir un momento. Vamos a reflexionar, hermanos, en la palabra del Señor, como vemos ahí el texto, pues en Apocalipsis capítulo 1, versículos, hermanos, del 9 al 14. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, es tan bella, maravillosa, que al meditarla, hermanos, nos llena de gozo y alegría saber que hay una esperanza. Gracias a Dios por aquellas personas que pudieron, hermanos, presenciar la gloria de Dios, y ellos nos comparten a nosotros también, ¿verdad?, cómo, hermanos, vivieron esos momentos en tiempos difíciles. No era fácil, hermanos, como lo vemos al apóstol Juan, a través, hermanos, del Espíritu Santo, revelando estas palabras. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 14. Leemos la palabra y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice a su letra. Dice, hermanos, en el subtema, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, o en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Amén. El apóstol Juan, viendo, hermanos, en la visión, algo, hermanos, que le llama la atención. La voz que escucha dice que fue detrás de él y le decía: escribe las cosas que ves, las cosas que yo te diré. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos el testimonio de estos hombres que lucharon,
fielmente por ver y alcanzar esa esperanza. La bendita esperanza no es solo otra doctrina, sino la que discutir y que sirve para dividir a la iglesia. En su esencia hallamos la revelación de la persona de esta bendita esperanza. Dios no pretende que su iglesia sea la luz brillante, sino que sean como contenedores y gloria al Señor, receptores de la luz, que vislumbra o sea vislumbrante. Él quiere que la iglesia sea una luz en este mundo lleno de tinieblas. Vemos en el primer capítulo, hermanos, del Apocalipsis que estamos viendo, Juan se identifica en 3 ocasiones como su actor. Dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él dice: estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el versículo 9 que hemos leído, y Apocalipsis. Sigue diciendo: estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto resulta fácil, hermanos, verse atrapado en los detalles teológicos que los que quiso decir Juan con el día del Señor. Gloria a Jesús. Este no es, hermanos, el propósito de lo que Juan tiene que decirnos aquí. Juan estaba dispuesto a escuchar a Dios. El motivo, hermano, de que estuviera allí era por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Estaba por causa de la palabra y el testimonio. Muchos hermanos han sido vituperados, maltratados. Los apóstoles, hermanos, en su andar ministerial, como lo decimos, hablando, hermanos, del mensaje, no les costó fácil, hermano, la vida. Les tocó pagar con su propia vida por el testimonio de Jesús. El apóstol Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Escribe Juan y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo dice el verso 10. Juan se volvió para ver que esa voz, hermanos, y vio los 7 candeleros de oro. Por supuesto, esos candeleros eran lámparas. En aquellos tiempos usaban velas y las fijaban en candeleros o candelabros, así lo llamamos, gloria a Dios. Eran sujetados, hermanos, en lo alto para que alumbrara a todos los que entraban al templo. Uno tenía, hermanos, gloria al Señor. Vemos, hermanos, lo que Juan está viendo. Si uno tenía dinero, se hacía, hermanos, candeleros de oro, lo más costoso, lo más fino. Una vela, hermanos, sujeta a un candelero, iluminaba toda la casa y todos podían ver esa claridad. Pero lo que brillaba no eran, hermanos, los candeleros. Estaban, hermanos, hechos de oro, pero no relucían. Lo que brillaba era, hermanos, la vela y esos 7 candeleros de oro.
hermanos, Jesús explica, eran las 7 iglesias de Asia y representaban a las iglesias de todo el tiempo. No brillaba, pero eran los receptores de toda verdad reluciente. Gloria al Señor. Las iglesias, hermanos, son los modelos de la vida cristiana y en ellas se nos enseña cómo la iglesia estaba viviendo y cómo vive ahora en día. El Señor les exhorta, si usted empieza a ver del capítulo 2 en adelante, el mensaje a las iglesias, gloria al Señor. Dios siempre está tratando y enviando el mensaje para que la iglesia se mantenga firme hasta la venida del Señor. La iglesia no debe ser un grupo de personas que brillen en la sociedad por su posición social o por sus grandes conocimientos. La iglesia no puede estar, hermanos, aleluya, siendo un modelo. La iglesia debe de brillar en el trabajo, en la búsqueda del Espíritu Santo. Amén. No es un grupo en la sociedad que va a brillar por su posición social o por sus grandes conocimientos. Con demasiada frecuencia tenemos un candelero que intenta brillar en vez, hermanos, de la propia vela. Gloria al Señor. La misión de la iglesia no es la de brillar ni la de estar en nuestras reuniones o reunir gente importante en la que otros digan, esa iglesia tiene un estatus social muy elevado. Este no es el propósito de la iglesia local, atraer gente, hermanos, de mayor rango, gente con extracto social. Es, hermanos, de llamar almas al arrepentimiento para que conozcan verdaderamente, hermanos, el camino que los puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Usted y yo somos, hermanos, esa vela en el candelero que tenemos que brillar para que la sociedad pueda ver. ¿Cómo va a brillar usted, hermanos? Con el testimonio, con la conducta, con la forma de comportarse, cómo tratar a la gente. Gloria al Señor. A veces preferimos estar de parte, hermanos, de la iglesia, que no tenía una gran posición social, pero sí un tremendo poder. Eso es lo que se buscaba en la iglesia primitiva y lo que debe de buscar la iglesia ahora en día. Pero muchos prefieren estar cómodos, viviendo una vida acomodada y dejando a un lado, hermanos, los propósitos de Dios para este mundo. Amén. Tenemos que estar de parte, hermanos, de esta iglesia, que no tiene una gran posición social, pero tenemos que tener el poder. El apóstol Pedro, sabemos, hermano, y conocemos que él no tenía títulos académicos. Sabemos bien eso. ¿De dónde, hermanos? El apóstol Pedro dice que era de la clase baja social, no tenía un extracto alto, no tenía conocimiento, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, al mendigo, el cojo. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pedro? Míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
El apóstol Pedro, antes, hermano, fue un cobarde, negó a Jesucristo, impulsivo, sacó la espada, le cortó la oreja a aquel siervo. El Señor le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Él había dicho que iba a ir con Jesús hasta la muerte, lo negó. Pero en el momento, hermano, de haberlo negado, se arrepiente, le cuesta lágrimas, hermanos, esa misión o ese acto que él hizo, hermanos, de decir que iba a ir con Jesús hasta la muerte. No es fácil. El apóstol no tenía, hermanos, mucho dinero, pero cuando le dijo a aquel hombre: levántate, el hombre se levantó. Ese poder de mover a aquel que está tirado, hermano. Pero muchas veces, hermanos, la gente no ve en nosotros algo que les atraiga y que les llame la atención, porque nos ven, hermanos, como cualquier persona, como que no brillamos, como que no se ve esa luz en nosotros. El apóstol Juan vio 7 candeleros de oro, que estos representaban, hermanos, a todas las iglesias y que son los receptores de toda verdad deslumbrante. Entonces dijo: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Lo más importante que Juan vio, a uno semejante al Hijo del Hombre. Una imagen del Cristo resucitado. Si hemos entendido, hermanos, que los candeleros representan a la iglesia, ¿a quién esperarías hallar en medio de las 7 iglesias? ¿Sería el apóstol Pablo? No, porque Pablo murió y no resucitó. ¿O es posible que estuviera muerto cuando se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Quién esperaría que estuviera allí? Fue alguien que dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Acaso no dijo también: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? ¿No fue cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Podía esperar a quien estuviera en pie en medio de la iglesia. Fuera aquel a quien se dijo era la cabeza de la iglesia y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, según Efesios 1:23. Fundamento sobre el que se levanta, hermanos, la iglesia. Esperarías que fuera aquel que es la verdad de la iglesia. El que estaba en pie en medio de la iglesia era alguien semejante al Hijo del Hombre. No se trataba de un espíritu, era Jesucristo mismo el que Juan estaba viendo. Vestido, hermanos, de un ropaje que le llegaba hasta los pies. Gloria al Señor. Tomemos en cuenta, hermanos, este capítulo y meditemos a menudo en él, porque es el único retrato fidedigno que tenemos como Cristo resucitado. Gloria al Señor. Muchos han hecho, hermanos, retratos de Cristo basándose en sus propias imaginaciones, pero aquí tenemos el retrato de Cristo, una imagen visual
de aquel que era en medio de la iglesia con toda su gloria y su majestad. Jesucristo en persona, no un retrato como muchos se lo pintan. Una vestidura sacerdotal. Juan describe, hermano, su vestido. Primero Juan se da vuelta y se da cuenta de que lleva una ropa que llega hasta los pies, el cual indica, hermanos, una vestidura sacerdotal. Aquí tenemos a un sacerdote en medio de la iglesia, donde si no iba a estar un sacerdote, ¿dónde estaba el sacerdote en el Antiguo Testamento? Estaba en medio de Israel. El templo estaba situado en medio del campamento. El lugar santo estaba en el centro del templo y ahí estaba el sacerdote entrando y saliendo. El sumo sacerdote estaba en el lugar santo y por lo tanto en medio de Israel. Aquí tenemos al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llega hasta sus pies, como un sacerdote. Creemos en el sacerdote o en el sacerdocio. Creo en él en dos sentidos. Primero, creo en el sacerdocio de los creyentes. Tú y yo como creyentes somos sacerdotes y tenemos acceso al trono de Dios por medio de nuestro sumo sacerdote. Gloria al Señor, que nos ha, hermanos, precedido. También creo en el sacerdocio último y definitivo de nuestro Señor Jesucristo, en el sumo sacerdote en la presencia de Dios. Juan, hermano, le ve de pie en medio de la iglesia, vestido con una ropa sacerdotal que le llega hasta los pies. Un símbolo real. Luego Juan, hermanos, vio que llevaba un cinturón de oro alrededor de su pecho. Este es el símbolo de la realeza. En torno, hermano, a su pecho había un cinto ancho, gloria al Señor, y hecho de oro puro, y que sostenía la vestidura que le llegaba hasta los pies, dice Juan. No le vemos como espíritu, ni como ángel, ni como querubín, sino como hombre. Podría haberse acercado a ese hombre y tocarlo. Tras la resurrección, Jesús dijo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, les dijo en Lucas capítulo 24, verso 39. Comió pescado, dice, hermano, después de que resucitó en su presencia, de modo que aquel que aparece en el testimonio de Juan es el hombre de verdad. No solo, hermano, es un sacerdote, sino que es un sacerdote real, un sacerdote que es tanto sacerdote como rey. Oiga bien, no es un sacerdote cualquiera. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, el gran sumo sacerdote por el cual tenemos el acceso directo al trono de la gracia de Dios. Pero para esto se necesita, hermano, llevar una vida recta, apartada de Dios, apartada del mal y acercándonos más y más a Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo.
La iglesia solía hablar, hermanos, más de Jesús como profeta, sacerdote y rey. Jesucristo es las tres cosas aquí. En el Apocalipsis 1 le vemos, hermanos, ocupando estos tres rangos. Él es un sacerdote real que permanece en medio de su iglesia. Gloria al Señor. Ejerciendo su autoridad. Este es, hermanos, el verdadero motivo de la existencia de la iglesia. Y la razón de que no se venga abajo con toda la presión del diablo. Aplica a la iglesia. ¿Cómo es posible que se mantenga? No nos extrañe, hermanos, que haya una iglesia que abandone la fe de Jesús. Lo que nos maravilla, hermanos, es que no hagan todo, hermano. No nos extraña que la iglesia pierda su cohesión. Lo que más nos extraña es que algunos la mantengan. Si no fuera por la presencia invisible de nuestro Señor en medio de ella, un sacerdote que está delante de Dios por nosotros y un rey que gobierna y ejerce su autoridad, entonces no habría iglesia en la tierra. Es Él quien la gobierna, es Él quien la mantiene. Es Jesucristo, sacerdote y rey por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Caballos blancos como la nieve. Sobre los caballos blancos como la nieve hay dos puntos, hermanos, de vista predominantes. Y no vemos, hermanos, que no puedan ser ciertos. Siempre, hermanos, que encuentran un pasaje que contiene puntos de vista opuestos, nuestro impulso, hermanos, inicial, gloria al Señor, no es el de aceptar uno y rechazar el otro. Intentamos ver cómo, hermanos, se interrelación. Así se accede a una mayor verdad y además no hay que discutir con nadie. Sabemos en quién hemos creído, sabemos, hermanos, que seguimos a un blanco perfecto que es Cristo. Gloria al Señor. Algunos dirán blancura pura. Jesucristo representa, hermanos, su santidad. Es la santidad completa de nuestro Señor la que hace que su cabello sea más blanco que la lana. Otros dirán que no es que representa, hermanos, el conocimiento correcto y el juicio sólido, y que habla del anciano de días como es el anciano de días, que es, hermanos, se remonta a un tiempo que escapa a nuestra memoria. Lo vemos como alguien, hermanos, con cabello blanco. ¿Por qué blanco el cabello? Por la pureza y la santidad. Gloria al Señor. Quizás, hermanos, ambas interpretaciones sean ciertas por todo lo. Nos cuesta creer que nuestro Señor tenga, hermanos, el pelo cano. Creemos que nuestro Señor tiene, hermanos, dijimos, el pelo blanco, pero no porque sea anciano. Su cabello es blanco porque creeremos que es, hermanos, la santidad la que lo hace ser blanco. Aquí tenemos, hermanos, blancos como la lana,
blancos como la nieve. Aquel que está en medio de la iglesia es nuestro Señor Santo, y su cabeza y sus cabellos son blancos como la nieve, y nosotros viviremos en su presencia. Ojos, dice, como llama de fuego. El apóstol Juan gloria al Señor. Lo vemos así, hermanos. Juan ve todo lo que se puede ver como unos ojos dotados de rayos X. Los ojos de nuestro Señor tienen una naturaleza tal que no puedes esconderla. Porque sus ojos, hermanos, penetran hasta el alma. Sus miradas te ven, hermano, hasta lo más profundo. No puedes esconderte de Él. Son como rayos X, traspasan todo ser. Aquel que está en medio de la iglesia tiene unos ojos así, de modo que no sirve de nada que te aclare la garantía. Gloria al Señor. No se trata, hermano, de que saltes del pecho y afirme que eres alguien. Tú no eres nadie y yo tampoco. Gloria al Señor. Tenemos que reconocerlo. Pero si recibiremos, hermanos, lo que merecemos por todo, hermano, lo que hemos hecho. Sabemos que Él lo sabe todo y ve todo, hermanos, como realmente es. No podemos esconderle nada al Señor. Algunas iglesias, hermanos, acaban jactándose de su santidad. Esto lo podemos ver, hermanos, desde los tiempos de Jesús, como lo eran los fariseos. Ellos van por el mundo intentando ser la suma encarnada de todo lo respetable, pero carecen de espiritualidad y de vestiduras de justicia que les oculten de los ojos flamígeros de aquel que está en medio de la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, que preferir no esconderle nada, ser exactamente lo que somos ante su presencia. No podemos resaltar, creer que somos más que los demás. Habla de sus pies, pies como de bronce bruñido. Los pies como de bronce bruñido son una referencia al juez que juzgará lo que ha visto con sus ojos. La iglesia que no es juzgada no forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Quizás hayan, hermanos, congregaciones que se reúnen todos los domingos, que llevan a cabo programas y en la práctica no son verdadera iglesia de Jesucristo en absoluto. Están, hermanos, apartadas de Dios. El Espíritu no está en medio de ella. El Señor no constituye el foco de su interés porque se llamen iglesia. Asimismo, pero la verdadera iglesia será disciplinada por nuestro sacerdote en medio de nosotros, que sabemos todo sobre nuestras vidas y a pesar de eso nos ama, nos juzgará. Nunca pidas al Señor que no te juzgue. Ora como lo hizo David.
en el Salmo 38:1. Cuando se le da la vuelta y se traduce correctamente, repréndeme, Señor, pero no airado. La versión King James dice, no me castigues en tu ardiente desagrado. Parece, hermano, que lo que dice David es que no quería que el Señor le reprimiera, pero lo que David pedía era que el Señor le corrigiera, no con ira, sino con amor. Dios es amor, Dios, hermano, es santo y la santidad representa el amor. Muchos pecados puedes tener ocultos, pero tienes que declarárselo al Señor porque sus ojos son como llamas, son como rayos X, penetran, te ven todo lo que eres, no puedes esconderte nada del Señor. Una voz como rugido de muchas aguas, lo que oye Juan. El hecho de que Juan escribiera que aquel que estaba en medio de los candeleros, él estaba en medio de la iglesia hoy, tenía la voz de muchas aguas, conforta mi corazón y me hace sentir algo que no puedo explicar ni expresar. La voz fuerte, majestuosa y profunda de aquel que está en medio de los candeleros. Piensa, hermanos, lo que ha hecho esa voz. Esa voz hizo que los mundos fueran aquí, aquel día en que no existía nada. Aquella voz llamó al universo y este fue aquel día en que Lázaro estaba, gloria al Señor, muerto. Esa voz le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando esa voz preciosa clamó en la cruz, consumado es, pagó el precio, hermano, por nuestros pecados. Los fuertes y valientes soldados de César cayeron, dice, en tierra y dijeron conmovidos, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Reconocieron que habían dado muerte al dador de la vida. Un día esa voz despertará a los muertos. Esa voz, hermanos, es el sonido de las muchas aguas. Y ya sabes que ese es un sonido musical. Gloria al Señor. En nuestra generación escuchamos, hermanos, algunos grandes voces que suben el volumen y se jactan de su importancia. Pero hay una voz que ahogará todas las demás. Hay una voz, hermanos, con poder y autoridad para hacer eso con fidelidad. Aquel que está en medio de los 7 candeleros de oro. 7 estrellas en su mano. ¿Qué son las 7 estrellas? Son, hermanos, los mensajeros de las iglesias. Son aquellos que parten, hermanos, como heraldos, como enseñadores de la palabra. Un heraldo, hermanos, es alguien que predica. Un heraldo es alguien que vive lo que predica y enseña a los demás. Como los ángeles de las iglesias, mensajeros, gloria al Señor. Ángel son las muchas palabras y esta es, hermanos, la mano del Señor Jesús. Siempre nos ha parecido que es demasiado trágico
que las iglesias se dividan sobre la cuestión, hermanos, de la seguridad eterna de los creyentes. Algunos claman en contra de ella y otros a favor. Yo estoy, hermanos, entre ambas posiciones y gracias a Dios estoy en su mano, gloria al Señor. Pero siempre, hermanos, diré que estoy en su mano. Él sostiene sus mensajeros en su mano. Si tú eres un mensajero del Señor, Él te sostendrá en sus manos, no te dejará caer y nadie podrá arrebatarte de ella. El Señor dijo, los que están en mi mano, nadie los arrebatará. Qué lindo, hermanos, es el Señor. A veces nos toca, hermanos, luchar contra la corriente, porque a veces, hermanos, en la vida del Evangelio, no todos lo sabemos, pero a veces, hermanos, nos toca defender nuestra fe y no dejar que nadie, hermanos, nos vaya a hacer cambiar. Gloria al Señor. La fe, hermanos, tiene que permanecer firme hasta el día de la venida del Señor. Apartémonos lo más que podamos, hermanos, del mundo y vivamos una vida en santidad para que podamos reinar con Cristo. Alabamos a Dios en esta hermosa tarde, damos gracias a Dios por la reflexión en este capítulo, hermanos, de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Visión que vio Juan, mensaje, hermanos, enviado para usted y yo, para que vivamos, hermanos, confiando siempre en aquel que nos da la vida, aquel que murió, que resucitó y que intercede por cada uno de nosotros y que es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el cual nos da a nosotros acceso, hermanos, al trono de su gracia. Por medio de él llegamos al Padre. Dice él, hermanos, que nadie puede ir al Padre si no es por él. Él es el intercesor, él es nuestro Salvador, él es nuestro guía, él es nuestro proveedor. Él es quien, hermano, nos da la fuerza cada día para seguir adelante. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Ha sido un privilegio poder compartir un momento la palabra del Señor, esperando que sigamos, hermanos, siempre con ese ánimo y ese deseo de seguir adelante, hermanos, en la obra del Señor. Que Dios me les bendiga. Saludos. Les saluda a su hermano Pedro Amaya. Es un privilegio poder compartir, hermanos, un momento la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde. Bendiciones a todos los que nos vieron y nos van a ver a través del diferido. Sea Dios bendiciendo cada vida. Amén. Que Dios les bendiga. Bendito sea el Señor.